Muy buenas tardes, jóvenes y jóvenes, jóvenes y jóvenes, porque somos muchísimos en este grupo. Sean bienvenidos a una clase más del sexto semestre de arquitectura del sistema semiescolarizado. Nos encontramos hoy en la clase del sexto semestre de la clase de liderazgo. Prácticamente estamos participando con la posibilidad de que los alumnos se puedan integrar a esta clase. Les recuerdo que en caso de que no se integren en forma virtual presencial, pueden consultar nuestro material en la clase en el Google, digo en YouTube. Todas las clases están siendo catalogadas de acuerdo al semestre y de acuerdo a la fecha en que se imparten. Y de alguna manera, también en este mismo video podemos mencionar si existen algunas tareas que se pueden dejar o algunos que tienen la posibilidad de consultar la plataforma que la propia universidad nos está ofreciendo, poder consultar ahí las tareas. En el caso de ustedes, creo que sí, nos da la posibilidad de poder ingresar al sistema. Entonces, vamos a dejar algunas tareas que ustedes están participando. Al mismo tiempo agradezco que lo estén haciendo y que estén respondiendo de la forma adecuada. Muy bien. El día de hoy ya hicimos una espera de unos cuantos minutos para que se pudieran integrar a la clase. Vamos a hablar acerca del día de hoy de cómo el psicoanálisis y cómo nuestra obra arquitectónica debe de hablar por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que podemos ser muy buenos arquitectos, podemos diseñar, podemos crear muchas cosas. Sin embargo, si nuestro edificio no habla por sí solo, quiere decir que algo falló. Que el propósito que nosotros teníamos al diseñar, algo pasó en el camino, que no se plasma la idea original y que prácticamente la interpretación que sufre por parte del visitante es muy diferente a la que nosotros teníamos pensado al inicio. Entonces, voy a empezar a compartir una pantalla. Déjenme investigar dónde estamos al inicio para que podamos aplicar esto. Déjenme por acá. Por aquí. Ahora sí, vamos a ver. Ahí quedó. Entonces, en esta pantalla, voy a ir cerrando las demás ventanas que no nos corresponden. Prácticamente tenemos que hablar acerca, este es un artículo ya creado en internet. Vuelvo a repetir, la forma en que nosotros compartimos la clase es una clase que está con la finalidad de que el mismo material que yo encuentro es el mismo material que tú vas a encontrar en internet, cuya facilidad promueve que todos los estudiantes encuentren esta información a la mano. Entonces quiere decir que este material lo vamos a poder encontrar con este título, Psicoanálisis y Arquitectura. Este es un artículo ya publicado, fue hecho por Eduardo Botero Toro, donde nos menciona y lo titula 4 posibilidades de abordaje en cómo interpretar la arquitectura. Vamos a comenzar con este artículo para poder analizarlo. Vamos a escudriñar de qué trata, de cómo es que nosotros deseamos construir algo y que al final resulta que no era como lo habíamos planteado. Entonces, vamos a empezar. Nos dice que la arquitectura, según Octavio Paz, es el testigo insobornable de la historia, porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones. Entonces, es un testigo insobornable. Prácticamente es el que guarda la historia, que muchas veces, como se dice, si las paredes hablaran, dirían muchas cosas. Esto fue lo que escribió Octavio Paz. Ahora vamos a poner una tabla comparativa. Dice, psicoanálisis. Al psicoanálisis le interesa el pasado importa. Se hablan de construcciones en psicoanálisis. Pensamientos, sentimientos y comportamientos de hoy testimonian lo acontecido en el ayer. El espacio es una proyección exterior del psiquismo por representación y por investidura. En el caso de la arquitectura, el pasado también importa, sin embargo,
La construcción de ciudad y de edificios, lo que perdura, habla del ayer. El espacio se diseña en virtud de quien lo afecta. Aquí hay una tabla que vamos a ir complementando a lo largo de esta clase. ¿De qué habla esta primera lámina? Dice que hay un autor llamado Pierre Kaufman, en el libro donde él escribe, se llama Elementos para una enciclopedia del psicoanálisis. Esos son los elementos que él considera que debe de tenerse un psicoanálisis. Él dice que ante todo, por más creativo que sea un arquitecto, deberá siempre atenerse a las normas sociales que dan origen y destino a aquello que él imagina, piensa y diseña, el edificio. Entonces, eso es algo muy importante porque dice, ante todo, por más creativo que sea el arquitecto, siempre debe tenerse a las normas sociales. Ahora después dice, toma pues la unidad más simple, la edificación. Ahorita tenemos la invitación de Berto. Vamos a recibir a Berto en esta clase. Muy bien. Hola, mi estimado Berto. ¿Qué tal? Y sea bienvenido. Sea bienvenido, Berto, a la clase de liderazgo. Ya se integró el primer integrante junto con nosotros. Vamos a esperar que los demás se integren. En caso de que no se integren, ya hemos mencionado, la clase está siendo grabada. Muy bien, mi estimado Alberto, para ponerte al corriente de qué estamos hablando. Estamos hablando de cómo el psicoanálisis, de cómo un proyecto, por más que nosotros deseemos proyectar algo y seamos muy buenos arquitectos, si posiblemente el edificio no habla por sí solo y no da muestra de lo que nosotros queríamos diseñar, cómo lo interpretan los demás, cómo lo interpretan los visitantes. Entonces, este documento nos habla de qué elementos debemos de considerar para poder proyectar y cómo la persona lo miran. Cómo la persona dicen, sí, sí cumple con lo que acaba de diseñar el arquitecto, sí cumple con lo que él decía que iba a hacer, la iglesia sí parece iglesia, la casa sí parece casa, y cosas parecidas, ¿no? Entonces, hay un personaje que escribe y que se llama Pierre Kaufman. Él reúne en un libro cuáles son los elementos que una persona puede utilizar para hacer un análisis. En este caso le completa la palabra psicoanálisis. Cómo una persona puede analizar, por así decirlo, y aquí dice psicoanálisis de la obra, cómo alguien nos puede criticar una obra. Entonces dice que las personas, ya hablábamos que por más que seamos creativos, todo arquitecto debe tomar siempre las normas sociales. Quiere decir que si para una sociedad, por así muy brusco, una casa es de color roja, es importante, él debe de poner las casas de color roja, por así decirlo. O sea, la sociedad te va a marcar cómo le gustan las casas. O sea, tú no puedes llegar a romper el paradigma de una sociedad, ¿sale? Ahora nos dice, toma pues la unidad más simple, la edificación para decir que sea religioso, oficial o privado, el edificio es una obra colectiva tanto en su origen como en su destino. No podemos pensar que vamos a diseñar una vivienda solamente para el papá de la familia. Es una manera colectiva. ¿Quién lo va a habitar? Un papá, una mamá, unos hijos. ¿Cuántos son? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Qué van a llegar a hacer en poco tiempo y a futuro? Entonces, esa es una manera colectiva. Si es un edificio público, ¿cuáles son las actividades que se realizan, qué se pueden hacer y qué otras actividades alternas se pueden hacer? Entonces, siempre vamos a tratar de verificar si eso cumple. Y por esa razón dice psicoanálisis de la obra. Ahora, menciona también que otro de los elementos para poder hacer esa crítica, dice, el edificio será el espacio tanto para la divinidad, cuyo dominio consagra, o sea, alguien a quien fue dedicado ese edificio. Si dijimos, es que este edificio fue dedicado a los niños pobres desahuciados, bueno, pues que sea un edificio que no tenga lujos, por así decirlo, porque si hablamos de niños pobres y los rodeamos de cosas lujosas, no tanto porque no lo merezcan, sino porque no va a estar dentro del contexto. Si hablamos que va a ser una iglesia, o más bien, si hablamos que va a ser un hospital y lo pintamos de negro, así como que no concuerda. Exacto, eso debe de lo que es el destino, debe ser el origen. Entonces dice, de tal manera, de tal modo que esas edificaciones, la iglesia,
la casa municipal y la vivienda representan las aspiraciones o los intereses del grupo. Entonces, no solamente es que yo voy a diseñar, voy a hacer, soy el mejor arquitecto, entiendo cómo nació la teoría de la arquitectura moderna y futurista. No, todo tu conocimiento lo tendrás que basar en qué quiere el aspirante a vivir o la sociedad que va a verla. Muy bien, entonces continuamos, dice, pero al mismo tiempo, este autor, Kaufman, señala que la organización social tiene un sentido en la obra psicoanalítica como órgano de la censura. Quiere decir que si un grupo nos va a criticar, nos pueden censurar, nos pueden decir, arquitecto, el hospital que usted pintó de negro, pues se mira mal, o sea, realmente no corresponde. Y puede ser un acto de represión y nos menciona, no existe propiamente una interpretación psicoanalítica de la organización social. O sea, quiere decir que no, prácticamente no vamos a poder adivinar si le gusta a la sociedad antes de haberlo hecho. Nos vamos a tener que aventurar a que todos los elementos sean de su agrado. Pero para que esto no sea una moneda al aire y que digamos, es que sí le va a gustar, al final sí, está bonito, les va a encantar, ¿cómo de que no? Para que esto no sea una moneda al aire, tenemos que tener una investigación social del lugar. Si es para una familia, tenemos que recorrer las calles donde va a ser construida la vivienda. Si va a ser para un edificio público, tenemos que recorrer a la comunidad en general, quiénes son los que van a habitar ese edificio, porque si no, es una moneda al aire prácticamente. Entonces dice, por lo tanto, se pregunta Kaufman, el autor del psicoanálisis de la obra, ¿a qué fundamento podría apelar una interpretación psicoanalítica de la construcción arquitectónica? ¿A quién le va a decir, es que me defendí con esto, esto fue mi base, con esto lo hice? Por ejemplo, si tú vas y diseñas, ¿qué te gusta? Una casa de cristal en San Cristóbal y te dices, es que me fundamenté porque quiero innovar los materiales aquí en San Cristóbal porque nadie utiliza cristal. Pero ese no es un fundamento válido. Una cosa es que tú quieras innovar, pero otra cosa es que no te apegaste a los rasgos sociales, a las costumbres sociales. Entonces, ahí es donde dice, ¿sabes qué? Tu fundamento no funciona. O sea, con la perdón, pero te llevas tu edificio a otro lado. Entonces, ¿cómo lo vas a fundamentar? A una investigación social. Y es ahí donde dicen, es que el arquitecto no es comprendido. No, al revés, el arquitecto no comprendió lo que iba a hacer. Y por eso es importante que como personas veamos el psicoanálisis no como algo exclusivamente de los psicólogos, sino que tú lo que vayas a hacer, hazlo pensando en la sociedad, en el grupo social, ya sea familia o personas de público, ¿no? Luego nos dice, antes de escribir en su libro Tótem y Tabú, Freud aseguró que todos los actos humanos, los que conciernen a su individualidad, como a sus vidas de relación entre unos y otros, estarán regidos por ese proceso inconsciente que él intenta descubrir a la manera de un Marco Polo de las interioridades, lo que acabamos de decir. Nosotros como arquitectos vamos a tratar de descubrir o de inventar algo que les agrade a las personas, pero vuelvo a mencionar, no puede estar basado simplemente en mis propios deseos personales y ni puede estar basado en mis buenas intenciones. Tiene que llevar un análisis. Dice, desde su concepción hasta la muerte. O sea, desde que nace la persona, de que va a haber, es que va a haber un bebé en la familia. ¿Cómo lo vas a hacer la habitación del bebé? ¿Cómo vas a hacer la habitación del padre de familia o del abuelito de la familia que es más grande? Por eso dice, desde la concepción hasta la muerte. Hombres y mujeres asisten al encuentro como lo inevitable. Siempre que buscan la felicidad se encuentran con el sufrimiento. Y aquí viene algo importante. Y las reacciones al malestar que de esto se deriva deberán buscarse no solamente en sus modos de sufrir y de afectarse, esto es, de enfermar, sino también de las grandes obras que los hombres acometen durante distintas épocas a lo largo de su historia. Quiere decir que muchas veces siempre diseñamos para una persona feliz,
para alguien que dice, no, pues aquí la persona va a estar feliz, va a estar agradable, va a estar contenta. Sí, pero ¿y el día que se muere? Ah, pues, pues, ¿qué diseño? Pues diseña una funeraria. ¿Y cómo se diseña? Pues ahí está. Tenemos que empezar a ver en un contexto social cómo es una funeraria para tal comunidad, porque no va a ser la misma que vamos a poner en San Cristóbal, que va a ser la misma que pongamos en la Ciudad de México, que la pongamos en una región de lenguas nativas. O sea, son distintos contextos de funeraria. Cada uno va a tener una costumbre distinta de cómo enterrar a sus muertos. Entonces, pero ¿cómo hacer que ese proceso de diseño de lo que yo tengo en la mente se pueda convertir en algo real? Investigación. Tenemos que investigar antes de poder diseñar una etapa de sufrimiento, cómo va a poder ser aceptada por la sociedad. Puede ser que la funeraria no le guste. O sea, ya la diseñamos, ya la construimos y nadie va. Bueno, entonces ahora dice, Kaufman, el autor de este libro, entonces considera que la ausencia de una interpretación, o sea, la ausencia de tu investigación psicoanalítica acerca de la organización social no debe de ser obstáculo para encontrar una interpretación psicológica de algo que, como la arquitectura, se atiene en su fundamento a esa organización social. O sea, tú vas a diseñar, vas a lograr lo que tú puedas lograr, pero eso no es un impedimento o un obstáculo de que la gente te critique, de que diga, arquitecto, sí lo logró, me parece muy bien. No supimos cuál era la idea original, pero nos gustó. O sea, ¿qué quiso usted construir? No sé, pero está bonito. O sea, ellos no van a conocer toda la antesala de lo que tú tuviste que hacer para poder comprender eso. Prácticamente ellos dicen, nosotros vamos a decir si nos gustó o no nos gustó, y eso va a ser un aliciente de que sí les agrade, ¿no? Luego dice, ¿cómo resuelve el autor? O sea, ¿cómo logra salir bien librado? Dice, el interesado debería de contar con 3 elementos a saber. Primero, interrogarse sobre las fuentes psicológicas, o sea, ¿qué piensa la gente? Individuales de nuestro interés por la arquitectura o que las casas deben de ser cómo la gente se imagina su casa, cómo la gente se imagina una iglesia, cómo la gente se imagina un parque, cómo se imagina un edificio público, cómo ellos lo conciben, porque tú no puedes llegar a sembrar algo que ellos no conciban porque no lo van a recibir bien. Entonces, esa sería la primera pregunta. Tú al llegar a una comunidad, al llegar a una colonia y que te dicen, arquitecto Eberton, bienvenido, muchas gracias por venir, usted es un arquitectazo buenazo, le vamos a encargar que nos diseñe un parque. Ah, sí, y tú diseñas un parque tal vez estilo, no sé, griego, y los del pueblo se quedan así como, arquitecto, ¿qué hizo usted? Pues un parque. Pero eso no nos gusta. ¿Cómo que no les gusta? Está bonito, pero no nos gusta. O sea, tal vez a usted le guste, pero a nosotros no, porque no te investigaste qué eran las necesidades del pueblo, ¿no? Cómo ellos pensaban que iba a ser el parque. Ahora, el punto número 2 dice, establecer que existe toda una tradición interpretativa. O sea, la gente soñó con ese parque, prácticamente ellos ya miraban que el parque era de tal forma y había una conexión. Dice, existe toda una tradición interpretativa, la comunidad, acerca de la simbología de la casa de los sueños de los seres humanos. Entonces, esto significa que tú vas a construir los sueños. Yo por eso cada vez que me preguntan, ¿qué es un arquitecto? Es un constructor de sueños, alguien que construye y logra interpretar el sueño de alguien y lo logra plasmar en un dibujo, en un render, y se lo enseña a su cliente, le dice, arquitecto, esto es lo que yo quería. Perfecto. Si cumples con eso, vas por buen camino. O sea, él te platica, el cliente te va narrando qué quieres, cómo lo quieres, qué soñó, qué vio en tal parte del mundo, y tú le vas agarrando esos pedacitos de información y lo vas interpretando en un plano. Si lo logras capturar, quiere decir que lo has logrado bien. Si no lo lograste capturar, vas a tener que hacer una segunda o una tercera o una cuarta propuesta hasta que logres capturar lo que la persona
concibe como parque o como concibe como su sueño mágico. Dices que arquitecto, tengo un sueño, pero no logro que usted me entienda. Y es difícil, ¿eh? Cuando eso ya te logra decir el cliente, híjole, es que no se explica usted. No, usted es el que no me entiende. Voy a buscar otro arquitecto porque usted no me está entendiendo. Y eso, gracias a Dios, no me ha tocado a mí escucharlo, pero sí me ha tocado escucharlo de otros arquitectos, o más bien de clientes que se quejan de otros arquitectos. Y no es bueno, porque de repente a veces me dan ganas de decirle al cliente, ya no me cuente más porque me va a contagiar de la tristeza y pues prefiero no saber qué hizo el otro arquitecto, porque al fin y al cabo es respetable su forma de pensar. Tal vez el arquitecto tenía muchas ideas, pero no logró encontrar el sueño del cliente. Y eso fue tal vez su pequeño error. No que no supiera, pero no logró encontrar el sueño que tenía el cliente de cómo visualizaba su casa, ni cómo visualizaba el parque, por así decirlo. Entonces, es el segundo, encontrar el sueño correcto. El primero es encontrar la información correcta del cliente. Si el cliente viene de Monterrey, si viene de otra parte del mundo, conocer si el cliente tiene ese conocimiento y capaz quiere una casa muy moderna o muy sencilla. El tercero y el último dice, Freud da un toque particular en esa tradición interpretativa, con su interpretación de los sueños. Y ahí menciona su libro. Entonces, en el último, dice, da un toque particular a esa tradición interpretativa. Ese toque particular te toca a ti, es tu creatividad. No todo lo puedes sacar del sueño del cliente. Ya te toca a ti, si el cliente soñó, mire, arquitecto, quiero un patio de 20 metros libres y arriba mi casa. ¿Cómo vas a hacer una parte, un patio 20 metros libres sin columnas abajo? No sé, yo se lo estoy diciendo a usted verá cómo le hace. Entonces ya te tocará a ti cómo lo vas a interpretar, cómo vas a lograr que 20 metros esté libre. Tendrás que irte a los estudios de los libros, a preguntarle a los ingenieros, oiga, ¿cómo puedo lograr en este terreno fangoso? ¿Cómo puedo construir un terreno de 2 plantas, pero abajo que quede libre? Entonces, hay arquitectos que sí lo han logrado. Hubo un arquitecto, no me acuerdo su nombre, se me fue el nombre, se fue a Japón y le pusieron ese reto. Lo mandaron a atacar de Estados Unidos, lo mandaron a Japón y le dijeron, arquitecto, bienvenido, ahí está el pantano. Ah, pues sí está padre el pantano. Sí, en ese pantano queremos un hotel. Así como que, en ese pantano, sí, en ese pantano. ¿Y por qué en ese pantano? Porque es el terreno que tenemos. ¿Y no lo podemos hacer en otro lado? No, en ese pantano. Y entonces el arquitecto tuvo que investigar cómo poder construir en un pantano. Lo pudo hacer, lo pudo construir y hoy día existe ese mendigo hotel. Entonces, es ahí donde yo digo, es importante que conozcamos que el sueño del cliente lo tenemos que respetar, pero también tenemos que meter nuestro toque particular. No podemos dejarlo, no echarle la culpa al cliente. Es que el cliente me pidió, ahí se cayó. No, fue tu responsabilidad. Ahora, luego nos dice, afrontamiento del conflicto social desde el urbanismo. Dice, en Colombia, pese a las intervenciones de los últimos años, digamos, el boom de los grandes proyectos, las ciudades se deterioran a pasos agigantados debido a la crisis y disputas en el ámbito político, cultural y socioeconómico. Esto parece que ha generado en ellas una disminución de su capacidad para civilizar y agradar a sus habitantes, pero también ha mermado considerablemente su disposición para reconstruirse, transformarse y rehabilitarse a sí misma de manera positiva. En últimas, se ha generado una dinámica de deterioro que se puede corroborar tanto en sus aspectos físicos como en las relaciones humanas intrínsecas de la ciudad. ¿Esto qué ocurre? Nos está diciendo que la ciudad le va a pasar lo que pasaba en la clase anterior, que mencionábamos la teoría de la ventana rota, ¿te acuerdas? Sí. Muy bien. Entonces, Sí. la ciudad, al momento en que encuentra un eslabón débil y que dice, ¿sabes qué?
pues tal edificio ahí déjalo abandonado, total, un día se va a caer. Y no hay una reconstrucción, una restauración de ese monumento histórico, porque no hay el recurso o no hay la cultura para poder restaurar viviendas antiguas de Tuxtla Gutiérrez, por así decirlo, ¿qué termina haciendo el municipio? Tíralo, conviértelo en estacionamiento. Y es todo, acabó la solución. Entonces, la ciudad se va deteriorando urbanísticamente y en lugar de encontrar casas históricas restauradas, estás encontrando estacionamientos públicos a 5 pesos. Entonces, Sí. dices, ¿y dónde está el acervo histórico? Pues está en la basura. No hay rescate histórico. Entonces, eso es que la ciudad se va deteriorando prácticamente y dice, no tiene la posibilidad de reconstruirse o de rehabilitarse a sí misma. Es muy difícil que la ciudad se rehabilite por sí sola. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto también afecta a la sociedad. Entonces, la sociedad dice, bueno, ya está viejo, tíralo. Ya está, no hay forma para poder reconstruirlo, pues va a la basura. Total, si lo tiró municipio, que yo no tire mi casa. Entonces, eso afecta en la sociedad, no se cuenta con un acervo histórico, o sea, no hay una familia que diga, mi casa tiene 150 años. No lo hay. O sea, si tú quisieras, ay, es más, lo voy a poner en Facebook y que me diga, que me enseñe a alguien de Tuxtla Gutiérrez su casa de 150 años o más de 100 años y a ver cuántos aparecen. Lo vamos a poner como un reto. Sonó interesante. Pero no existe así que digamos, yo tengo una casa de mi abuelito de 150 años de historia desde la época de la Revolución. No. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha acostumbrado que si el municipio lo tira, pues yo también lo tiro, porque viene la modernidad. Entonces, eso afecta completamente el interés de la sociedad en muchos aspectos. Ahora dice, el malestar en la cultura, culpa y destrucción. Fred Sidman, el autor de este mendigo libro que estamos hablando, dice, obras completas de tal libro, dice, irremediable contradicción entre las pulsiones y las exigencias de la civilización. Mientras la cultura intenta instaurar unidades sociales cada vez mayores, restringe la satisfacción de las pulsiones sexuales y agresivas. En su lugar aparecen el sentimiento de la culpa y la pulsión destructiva. ¿Acaso haya perjudicado el edificio del ensayo? Pero ello responde enteramente al propósito de situar el sentimiento de culpa como el problema más importante del desarrollo cultural y mostrar que el precio del progreso cultural debe apegarse con el déficit de dicha provocado por la elevación del sentimiento de culpa. Aquí prácticamente nos está narrando que mucho de lo que tenemos, que no saber planear, nos acarrea un sentimiento de culpa. Oye, no tengo centro histórico. No hay centro histórico. Híjole, ¿y de quién fue la culpa? No, pues fue de la otra administración. Bueno, pero nosotros no vamos a hacer eso. No, nosotros no vamos a hacer eso. Y al rato tiran otro edificio. Es que era necesario. Y siempre va a haber una. Sí, y te lo digo porque ha ocurrido. Me ha tocado presidentes municipales, porque los he conocido personalmente, y que me dicen, no, nosotros no vamos a hacer eso. Y al rato tiran otra casa. Y así como que no ibas a hacer eso. Es que era necesario. Y así, ejemplos, hay muchos, digo, hay bastantes. Entonces, no es tan fácil decir no lo voy a hacer. Hay muchos intereses económicos y políticos. Entonces, es difícil. Ahora, dice, pero ¿es así hoy? Y ya empiezan a personas a hablar. ¿Cómo interrogan esto? Y aquí nos empieza a hablar. El conflicto social. En 1980, las casas eran de este tipo. Todo era bonito, con su barda de madera. En 1990, ya por los problemas sociales, ya entraban a robar y ya pudimos una barda. Pero para el 2003, donde ya tenemos Sky, ya tenemos antena, ya tenemos la seguridad hasta el copete, ya roban por cualquier cosa, hasta se roban los perros. Entonces, ya pusimos una barda más grande, cámaras de seguridad y todo lo demás. Y en el año 2020, pues ya le incrementamos la seguridad porque hasta el coronavirus tenemos que evitar que entre. Entonces, Como este una es el cambio. cúpula.
Sí, ya, con su tapete aquí al frente para que te lave los pies y todo. Falta que nos pongamos trajes de marciano o así, de astronautas. Ya casi. Sí, hay que hacer como los bancos, ponerse un traje antes de entrar a la casa. Entonces, dice, por ejemplo, menciona, algunas de las situaciones que aquejan se encuentra sumergida en una espiral de violencia casi interminable, pero esto es porque la sociedad se ha permitido esa violencia, la tolerancia y el civismo como puntos fuertes en décadas pasadas. Se ha ido diseminando paso para dar paso a la exacerbación del egoísmo. O sea, lo mío es mío y me importa si tu casa se quema. Del individualismo, a tal punto que el acorazamiento casi militar, o sea, yo pongo protecciones en mi casa porque entran a robar, y por ende el reforzamiento de la cultura del miedo aparecen como única solución. Es casi incuestionable que esta actitud afecta profundamente el espacio urbano. Entonces, en la gráfica anterior vimos cómo las casas, en lugar de ser algo bonitas, ya hoy día se convierten en unas fortalezas militares. Protecciones, cámaras de seguridad, un montón de cosas para evitar que entre algo o alguien. Entonces ya nos estamos convirtiendo en una sociedad individualista en lugar de socialista, en el término de colectivo de buena onda, no de socialismo de malo. Ahora, dice, el espacio no es un objeto científico separado de la ideología. O sea, no lo tenemos que ver como, el espacio es como algo solamente que lo miran los arquitectos. No dice, o de la política. Siempre ha sido político y estratégico. Si el espacio tiene apariencia de neutralidad e indiferencia frente a sus contenidos, y por eso parece ser puramente formal, y el epítome de abstracción racional es precisamente porque ya ha sido ocupado y usado, y ya ha sido el foco de procesos pasados cuyas huellas no son siempre evidentes en el pasaje. El espacio ha sido formado y modelado por elementos históricos y naturales, pero esto ha sido un proceso político. El espacio es político e ideológico, es un producto literariamente lleno de ideologías. Esta es una reflexión, pero sobre la política del espacio. Esto prácticamente es la idea en que nos venden que debería de ser un espacio concebido políticamente. ¿Y cómo es un espacio concebido políticamente? Un espacio concebido políticamente que es donde entra uno, entran dos, donde entran dos, entran tres, donde entran tres, entran cuatro. ¿Por qué? Porque así son los fraccionamientos y más los condominios. Entonces, si antes las casas eran de 2 niveles, pues ahora pueden ser de 3. Y si antes eran de 3, pues ahora pueden ser de 4. Y entonces vamos acumulando una sociedad donde prácticamente el espacio es visto de manera política, donde tú puedes prometer vivienda, aunque sean unos huevitos, pero lo puedes prometer. Entonces dice, 2 anécdotas en relación con el metro de Medellín. Tiempo para la vida de relación y solución de trabajo. Esto, la solución del metro en Medellín, prácticamente nos ayudó a tener más tiempo para la vida en relación. Quiere decir que en lugar de trasladarse 5 horas por tren o por camión, se trasladan 1 hora. Y las soluciones de trabajo, pues están más cerca de las fuentes de trabajo, o sea, la distancia se acorta. Pero hay un problema y hay que empezar a verlo. Aquí nos menciona, esto que es una utopía, donde empieza a verse, dice, el jardín de Voltaire, ¿qué empieza a verse? Que prácticamente desde esta figura, ¿quién es Escher? Escher es un pintor o un dibujante, como se quiera comprender, que hacía estos dibujos de manera interminable. Si tú buscas este autor, vas a encontrar dibujos muy padrísimos, así como estos del infinito y de estas de las casas, que como arquitectos deberíamos de aprender a hacerlo. Digo, a mí me tocó sí dibujar algunos de ellos como tarea en la escuela. Pero ¿qué tiene relación con lo que estamos hablando? Pues tiene relación algo así, que algo que pareciera que no tuviera relación, podemos sacar de ahí algunas ideas y que prácticamente lo que no puede concebir la sociedad, nosotros lo tengamos que hacer como aportación. Quiere decir que de alguna manera, este fue creado por Zaha Hadid,
que es el Mundial de Qatar del 2022, que ya desafortunadamente no le va a tocar vivir, ya falleció. Entonces, como sociedad podemos ir cambiando, sí, podemos innovar, sí, pero siempre hay que tener en cuenta el sueño de la sociedad. Zaha Hadid y Santiago Calatrava y otros arquitectos son buenos diseñadores, pero prácticamente al hacer su interpretación de la arquitectura, a veces no toman en cuenta la sociedad. Por eso yo comentaba, los riesgos de copiar estos dibujos de Escher son buenos, pero tienen sus consecuencias, que en algunas ocasiones quedan bonito y en algunas ocasiones no queda tan bonito. Pero de todo dependerá de que si la sociedad lo acepta o no. O sea, no va a depender de mí. Aquí hay otro ejemplo. Entonces, si la sociedad lo acepta, puede ser que para mí esté feo, pero mi opinión sale sobrando. Si la sociedad lo acepta, pues va a ser lo más bonito de lo bonito para la comunidad. ¿Sí? Un edificio invertido, mira, está padre. Entonces, prácticamente nosotros debemos de buscar más que nada que lo que nosotros diseñemos sea para una sociedad colectiva y cumpla con el sueño que ellos tenían. Si ellos querían un edificio invertido, pues tú se los tienes que dar. Si no cuentas con el conocimiento de cómo se hace, ahí es donde vienen la investigación con tus maestros. Oiga, maestro, ¿cómo puedo hacer un diseño invertido? Ah, pues que tienes que poner columnas. No, yo no veo columnas desde abajo hasta arriba, yo no veo columnas. ¿Y cómo lo hicieron? Ah, pues ahí viene la investigación. ¿Cómo puedes hacer este edificio invertido sin que tenga columnas desde abajo? Ahí está lo padre. Entonces, otro, ¿sale? Entonces, vuelvo a repetir, si una persona de afuera que no pertenezca a esa comunidad diga, está feo, tiene toda la libertad de interpretarlo, pero puede ser que la comunidad sí le guste, ¿sí? Puede ser que sí había soñado con ese tipo de edificios y que forma parte de lo que ellos habían contratado. ¿Eh? Está padre Entonces, ya quiero ver que tú un día puedas hacer un edificio de este tipo que basado en lo que te pida un cliente, tú también te arriesgues a investigar. Híjole, eso no me enseñaron en la escuela, pero voy a investigar cómo se hace. Tiene que, si existe uno, pues pueden existir dos o más, pero no te vas a arriesgar solamente, es que me gustó, lo voy a poner en San Cristóbal. Pues no, o sea, tienes que averiguar por qué lo vas a poner. O sea, puede ser que no les guste. Tan, tan. Entonces, mi estimado, vamos a dejar de compartir esto. Hoy día, pues, ojalá comprendamos que una sociedad se puede ver beneficiada a través del tiempo, a través de la psicología, de cómo interpreta una vivienda, cómo interpreta un parque, cómo interpreta un edificio, pero siempre y cuando la persona que esté a cargo de ese proyecto comprenda a la sociedad y comprenda al individuo que la va a habitar. Si nada más se pone a diseñar a lo puro loco, lo que va a provocar es que la sociedad lo rechace y no se sienta a gusto. Muy independiente que en lo futuro sea considerado como un edificio, como un elefante blanco, porque muchas veces eso se considera. ¿Para qué se hizo el Poliforum si es un elefante blanco que nadie utiliza? Pues arquitectónicamente está bonito, no lo podemos criticar. De que sea utilizado, quién sabe. Bueno, ahorita lo utilizan como hospital del COVID, pero no fue creado para eso. O sea, fue creado para conciertos. Entonces, ahí es donde yo voy. Hay que rescatar las ideas. Tú cuando vayas a diseñar, procura diseñar pensando en el cliente a futuro, pensando en los vecinos que van a rodear la casa, ver si los vecinos también lo van a aceptar. Si tú vas a meter una casa tipo minimalista o futurista, si concuerda con las demás casas y no choca demasiado.
y que esa misma investigación tú se la puedas compartir al cliente. Oigan, y si hacemos una casa diferente a la que ustedes, junto con sus ideas y junto con la mía, puede ser que salga algo mejor y hasta a los vecinos les encante. Y eso ocurre muy bien. A mí me tocó diseñar una casa, una fachada de una casa en una zona de clase media, pero los clientes querían una casa que pareciese que fuera una residencia. Y prácticamente al diseñarla, le di un toque de tipo residencia en una fachada muy pequeña. Y cuando terminó y se entregó la casa, a todos los vecinos le encantó. Al día siguiente que yo me fui de la obra, todo el mundo llegó a tomarle fotos. Todo el mundo tocaba el timbre del cliente y decía, oiga, ¿vende su casa? Al otro día me platica el cliente y me dice, oye, todo mundo, vino como 10 personas a ver si vendíamos la casa. Y pues no, les dije que aquí era mi casa, que aquí iba yo a vivir. Entonces, rompimos el esquema de que no le gustara la casa a los vecinos, sino al contrario, les gustó tanto que dijeron, oye, está padrísima la casa del arquitecto. O sea, y tanto es que el suegro, ahora sí, el suegro del chavo, copió parte del diseño para su casa. Él vivía como a 5 casas de ella, copió parte del diseño y se lo puso a su casa. O sea, ya no me contrató, pero lo copió. Entonces, eso es importante que tú influyes en una sociedad, influyes en una familia, la familia que vive ahí se siente como una residencia y se llegamos a una, y aunque siga siendo el mismo pedacito de casa que tienen, pero ya su casa cambió, su forma de sentirse ahí cambió. Entonces eso es importante que tú lo hagas, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, vamos a subir esta clase en YouTube, ya que los compañeros puedan consultarla. La tarea, en el caso de ustedes, ustedes sí tienen plataforma, ustedes sí tienen la posibilidad de subir tareas. Prácticamente vamos a continuar recibiendo las tareas ahí. Vamos a hacer unos ejercicios más. El video que yo les comentaba la vez pasada, hay que mencionar algunos puntos que también les voy a dar ahí un temario. Y pues adelante, y ya faltan pocos días, ¿vale? Entonces, voy a subir a plataforma la tarea próxima y ya nada más la consultan y lo descargan. ¿Sale, vale? Sale, Bueno, Alberto, nos estamos viendo despuesito. sale Parque, que pase bonita tarde. Dale, gracias. Bye. Vale.